Empezamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión de Jinetes del Coronavirus. Nos damos cita cada viernes a partir de las 9 de la noche con el objetivo de reflexionar sobre temas que pueden ser de su interés. Lo hacemos básicamente como un ejercicio filosófico político que puede contribuir a la discusión acerca de conceptos, teorías, posiciones, corrientes ideológicas que han afectado en mayor o menor medida la historia de las ideas y el desenvolvimiento de las sociedades humanas. Si revisamos lo que ha sucedido con los enemigos del comercio, empleando aquella expresión que sirve de título al enorme trabajo del filósofo Antonio Escotado, nos toparemos con numerosos sujetos que se han ocupado de afectar el libre desenvolvimiento del prójimo. En efecto, desde tiempos antiguos hasta el presente habrá la posibilidad de advertir la existencia de políticos, intelectuales, personas de diverso pelaje que han procurado el establecimiento de regímenes que resultan contrarios a lo que uno juzga deseable desde el punto de vista de su soberanía individual. Pero no cabe el lanzamiento de la misma condena en todos esos casos. Habrá quienes sobresalgan cuando llegue la hora de lanzar un juicio que tenga una naturaleza negativa. Y para ello, pues tendríamos que considerar cuál ha sido el legado de cada enemigo del comercio y, digámoslo en general, de la libertad. Una de las primeras figuras que merecerá nuestras atenciones con esos fines de condena, por supuesto, sería Joseph Stalin, el gran criminal del siglo XX, quien se ocupó de llevar a cabo una serie de procesos en la transformación de Rusia, pero que no puede ser liberado de una mirada crítica debido a los campos de concentración y a las personas que dejaron testimonio de los oprobios que tuvieron que vivir, como el caso de Solzhenitsyn en el archipiélago Gulag. También tendríamos que recordar a Pol Pot, qué duda cabe, entre otros monstruos que han sido engendrados por los planteamientos igualitarios. Y existe, entre otros, un tercer individuo que no suele ser normalmente considerado cuando se realizan estas síntesis de infamias que deben ser atribuidas al comunismo. Me refiero a Mao Zedong, porque China tiene también la posibilidad de generar cuestionamientos. Lo que pasa es que debido a ciertas posiciones que se adoptan en el presente, a determinados placeres que alguien podría encontrar importando productos de China, las críticas pueden ser más moderadas. Pero si lo analizamos en términos cuantitativos desde el punto de vista de sus vilezas, qué duda cabe, Mao y el maoísmo tendrían que ser objeto de nuestro juzgamiento. Y es lo que proponemos precisamente durante los siguientes minutos. Hablar del maoísmo como un cuento chino donde hay falsedades, así como también hechos que no deberían ser consentidos desde el punto de vista de todo aquel que aprecia la libertad. Para ello me acompañarán, como sucede cada viernes, Andrés Canseco, Daniel Flores y Enrique González. Partamos con un apunte que no es sino relevante. El socialismo científico, como se sabe, es un planteamiento intelectual que tendrá como su principal forjador a Karl Marx. Pero esta idea surge en un determinado tipo de sociedad capitalista, industrial, de avanzada. Marx escribirá en Londres, pensará en Alemania.
Pero resulta que hay la posibilidad, Andrés, de que alguien piense en paraísos igualitarios desde el punto de vista del subdesarrollo, distanciándose incluso de miradas europeístas. Hay que recordar siempre esa genial introducción que hace Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en donde elogia cómo nuestra civilización y Europa han aportado para que nuestra vida mejore incluso en las ciencias y las artes. Se entendería que es una mirada europeísta, pero existe también esta posibilidad de que la mirada acerca del paraíso igualitario, de la transformación socialista, no se geste en suelo europeo ni occidental, sino en China, en el mundo subdesarrollado y con Mao. Entonces, esta primera puntualización es importante para ya entender la otra perspectiva que surgirá y que tendrá como protagonista en cuanto a las ideas a Mao. Mira, ¿cómo es de particular esta manifestación que no solamente trastoca y modifica esa naturaleza del socialismo científico, de que más allá de sus errores tenía una especie de orden lógico en cierto sentido, el que aportó Marx, como bien decías, eh, sino que además le da otra bandera, le da otra naturaleza. Una cosa era, por ejemplo, pensar en los estadios de los niveles de producción, de la condición obrera, el capitalismo como una etapa, luego el socialismo, toda esa historia que ya conocemos. Pero esa otra redimensión que se da en el caso del subdesarrollo, como es el tema de China, que estamos tocando hoy, no siendo el único, genera otra especie de connotación. No es casual tampoco que precisamente en este tipo de expresiones socialistas haya, haya un menor rigor, menor estudio, menor interés por la forma de analizar, de comprender y de explicar. Porque no, convengamos que ninguna de las otras expresiones era precisamente respetuosa de las instituciones, pero al menos en cierto punto se promovía cierto intercambio. Es más, bueno, si cuando se les giraba la de rosca, igual se acusaban de traidores. Pero en el caso de China, por ejemplo, con el maoísmo, hay una especie de valor que se le da a elementos de carácter, ¿cómo les digo?, revolucionarios, pero en otro sentido, en un sentido de reivindicaciones, de promesas, de una utopía bastante extraña, porque es una utopía que se construye directamente sobre la nada, o sea, que busca crearse sobre la nada, y que además, en su aplicación real, destruye lo poco, lo último que permitía a la gente sobrevivir. Por eso es que este tipo de expresiones como el maoísmo deja pues millones de muertos, ¿no? Y no solamente por la violencia política, por los encarcelamientos, por la tortura, sino por la hambruna misma. O sea, porque si quedaba algo que podía salvarse, si quedaba algo que podía por lo menos a la gente mantener, se lo llevan por delante. Entonces, como no hay límite, como no hay nada que pueda ser revisado, que pueda ser contrastado, entonces agarramos ese subdesarrollo y ahí creamos el peor de los infiernos. Y por supuesto, las víctimas se cuentan por millones en estos casos. Entonces, hay como no diría una diferencia sustancial con las otras aplicaciones marxistas, todas están emparentadas con la sangre, pero aquí ya hay un elemento terriblemente grande. Y como fíjense, no, tampoco es casual, bien lo decías, que se dan en los países subdesarrollados o en países alejados de la civilización occidental, que fue la que cobijó inicialmente al marxismo, sino deforman, trastocan, combinan elementos y ¿cómo es, no? Inclusive la misma naturaleza de lo que estamos hablando, crean elementos nuevos, porque se habla, a pesar con todo, de un maoísmo. Hay una idea, un concepto con poco, prácticamente irracional, no siquiera poco, irracional, pero que queda y que seguramente lo hablaremos en minutos más adelante, tiene todavía partidarios en el mundo. En El asedio a la modernidad, genial libro de Juan José Sebrelli, que nunca uno debería cansar de recomendar porque su contenido es harto provechoso, se habla de uno de los fenómenos que ha sido explotado por intelectuales de diversas partes del mundo.
en una época determinada existía cierta fascinación por lo que ocurría en Oriente. Pero en este caso me refiero al campesinismo. Nosotros tenemos a literatos como Tolstoy que han incurrido en una mirada demasiado generosa, angelical, desproporcionada en cuanto a la identificación de virtudes del campesino. También desde el punto de vista de las ideas se ha entendido que habría cierta pureza en esa parte de la sociedad. Si se busca, por lo tanto, hacer una distinción con lo que antes había sido planteado por Marx, finalmente el maoísmo será una derivación del marxismo. En el caso de Mao, el protagonista de la transformación de su sociedad tendría que ser el campesino. No pensamos en el proletario o más adelante, como alguien sostendrá, en el indígena. Y apostar por este papel fundamental del campesino será una vez más, en este caso, parte de un discurso que podría sonar más o menos bien en determinados casos, pero que en la realidad no generará todas aquellas consecuencias que se esperaban, Daniel. Bueno, es así como lo mencionas. El tema del campesinado es bueno, como sujeto de revolución, como agente de cambio en esos contextos, es algo que se planteó por primera vez dentro de los parámetros teóricos de lo que vendría a ser la acción política del señor Mao y prácticamente todo el Partido Comunista Chino. Bien sabemos que, como bien acertadamente mencionaba Andrés, gran parte del ejercicio político comunista en China se hizo bastante alejado respecto a los grandes debates contemporáneos, o bueno, los grandes debates de esa época respecto a los límites, la propia naturaleza del marxismo, algo que era bastante común en Europa, en donde se peleaban prácticamente por qué vía se seguiría, si se seguiría un camino democrático, un camino social, un camino revolucionario, quién sería en primer lugar o en primera instancia el primer sujeto político de la revolución, en este caso el proletariado. A diferencia de esto, vamos a ver cómo sobre todo en los países orientales, el caso de Rusia y China, van a llegar bastante tarde a ese proceso de industrialización que se gestó en Europa a finales del siglo XVIII. Bueno, a partir de ahí. Y en todo caso vamos a ver cómo el campesino, así como otras figuras, van a empezar a emerger como sujetos políticos que van a venir a reemplazar lo que había planteado el señor Marx. Algo que se menciona bastante es que, bueno, uno de los primeros momentos en donde se hizo bastante evidente los límites que tenía lo escrito por el señor Marx fue precisamente en el caso chino, en donde, a diferencia de lo que se había planteado, pues bueno, no existía una gran masa de proletarios urbanizados en condiciones de oprobio que vivían permanentemente explotados. Al contrario, más bien se vivían en condiciones prácticamente de economías bastante primarias, bastante agrarias, incluso por un nivel muy inferior al que ya se vivía en el feudalismo, que se lo vino a catalogar así, en Rusia. Algo a recordar y bueno, ¿cuál sería la influencia que tiene esta preponderancia del campesinado? Es que precisamente inauguró uno de los grandes cambios respecto a la política contemporánea y cómo se concebía antes. Vamos a ver cómo a partir de 1927 el Partido Comunista Chino va a inaugurar en el mundo una forma peculiar de hacer política. Esto se vino a llamar, y varios manuales de historia lo consideran así, la famosísima política de masa. Vamos a ver cómo el tema de reclutamiento, organización política, jerarquías asociadas al partido, va a tener una especial influencia dentro de lo que es China. Mientras algunos partidos en Europa se esforzaban por ganar a la clase urbana, pues bueno, vamos a ver cómo en China, a partir de la función que se le asignaba al campesinado, pues bueno, se lo va a empezar a reclutar en masa. Y van a ser estas masas las que van a tratar de tener una incidencia política relevante por medio de, y esto también por primera vez en la historia, de una acción política basada en las guerrillas. Vamos a ver cómo, sobre todo después de la invasión japonesa bueno, en 1930, tras lo que fue el proceso o sea, de quitar a las grandes fábricas que se habían asentado en China, vamos a ver cómo
el campesinado va a tomar esa fuerza y esa fuerza de alguna u otra forma se va a hacer instrumental a los intereses que tenía el Partido Comunista Chino. Vamos a ver cómo en primer momento gran parte de los planteos del señor Mao y sus acciones políticas van a estar en torno a lo que se hacía en Moscú. Pues bueno, en ese momento la revolución rusa iniciada por el señor Lenin, etcétera, etcétera, era un ejemplo, como ya se había mencionado en este programa, respecto a cómo se deberían hacer o cómo se debería llevar a cabo la revolución en todo el mundo. Bueno, vamos a ver cómo progresivamente se va a ir yendo eliminando progresivamente esa influencia que tenía en muchas veces el partido bolchevique, que ejercía mucha autoridad respecto a otros proyectos comunistas en otras partes del mundo. Y es ahí precisamente en donde vamos a ver, y esto es una peculiar característica del proceso en China, y vamos a ver los resultados al día de hoy, cómo se va a intentar hacer un proceso de tipo revolucionario, pero con metas normativas claramente asociadas al progreso, a la industrialización, al desarrollo tecnológico, manteniendo siempre ante todo un Estado altamente autoritario, un Estado que dentro de los límites de ese autoritarismo va a evolucionar y se va a convertir en la máquina que conocemos ahora, esa máquina de control estatal respecto a libertades individuales. Y bueno, eso creo que sería una de las características que se podrían relacionar o bueno, se podrían decir respecto a cuál fue la labor que tuvo el campesino en el contexto particular de las sociedades agrarias, rurales, campesinas, chinas, orientales, rusas, etc. En 1954, Simone de Beauvoir, histórica pareja de Sartre, pensadora existencialista, también escritora, publicó su novela Los mandarines. El título resulta importante para nosotros. Simone de Beauvoir conoció China, al igual que otros intelectuales, pero destaco la denominación de su obra porque sucede que podríamos hablar en varios escenarios, plazas públicas, acerca del valor de las masas y en concreto el campesinado, como se propugnaba desde el punto de vista del maoísmo. Lo cierto es que, a fin de cuentas, tendremos que reconocer que quienes mandan, ordenan, imponen sus dictados, no serán los campesinos, sino un grupo reducido de personas. Esos mandarines que históricamente tenían importancia en China se transformarán y formarán parte de una oligarquía, un grupo partidario que se ocupará de lanzar órdenes para que todos los demás acaten, incluyendo al campesinado. Y por supuesto, esto se conecta con una de las particularidades que ya habíamos comentado cuando reflexionamos en torno al leninismo. El maoísmo tiene que ver con el marxismo, al igual que con el leninismo. Y en el leninismo se consagrará a un grupo que dirigirá al resto. En el maoísmo habrá también un grupo y una figura sobresaliente como Mao que impondrá lo que deben hacer los demás, aunque se hable hasta el cansancio en favor de esos campesinos, Enrique. Es curioso cómo se repite todo en diferentes partes del mundo. Empieza con la Unión Soviética, una obsesión por planificar la vida de los individuos, por planificar la economía y todo lo que esta significa, la producción, los precios, todo. En China sucede algo muy parecido y las cosas ya venían mal desde inicios del siglo XX, porque digamos, el ingreso promedio que tenía un chino en aquella época, a inicios del siglo XX, era casi el 40% del ingreso, casi el 40% de lo que recibía en promedio una persona en un país acomodado. Y ya después, para el fin de la dinastía Qing, esto desciende a un 35%, y cuando llega Mao al poder ya estaba en un 20%. Entonces iban en un declive tremendo, y una vez llega Mao, llegan los comunistas al poder en China, lo que hace el país es descender al infierno. Y es así como hay que verlo. Ok, empieza esta idea del gran salto adelante, que es como lo llama Mao, que fue un salto de cabeza hacia el vacío.
aquí viene la obsesión por la planificación que tuvieron los comunistas, y esto se repite. Se repitió en la Unión Soviética cuando se aplica el instrumental marxista, y al igual que ahí, todo fracasa precisamente porque se utiliza este defectuoso instrumental que no toma en cuenta la naturaleza de los seres humanos y el funcionamiento de la economía en sí. Entonces empieza esta obsesión por planificar. ¿Y quiénes son los que van a planificar la vida de los demás? No eran los campesinos, no eran la gente que decían defender. Es más, terminan destruyendo toda la estructura y mucha gente que no era campesina pasa a trabajar en el campo. Entonces este selecto grupo de personas que creía que su juicio era superior al de las leyes económicas termina generando un desastre en lo que fue en China. Todo parte por esta obsesión por la planificación. La obsesión por la planificación llegó a tal punto en China que mucha gente, muchísima gente, de hecho, fue desplazada de forma obligatoria, los despojaron de sus casas, de sus terrenos, fueron desplazados de las ciudades al campo, en donde iban a comenzar una nueva forma de producción agrícola para asegurar los alimentos del país. Entonces no se tomó en cuenta en la planificación que tenían los jefes comunistas, los que tenían estas autoridades que encabezaban el Estado, no se tomó en cuenta los métodos que utilizaban los campesinos en la agricultura, no se tomó en cuenta la experiencia que estos podían tener, sino que se empezaron a usar métodos que incluso provocaron peores males. Empezaron, por ejemplo, empezaron a trabajar de noche con lámparas, personas que no tenían experiencia, personas que antes estaban en las ciudades, y esto provocó que en el primer año de las nuevas medidas, que supuestamente tenían el objetivo de superar a los países capitalistas, porque tenían dos objetivos. Estos ilustrados, estos iluminados, estos arrogantes planificadores, tenían la idea de superar al Reino Unido en la producción industrial, especialmente de acero, y también tenían el objetivo de ser una potencia alimentaria. ¿Qué pasa en el primer año? Ya llegado 1959, la producción se cayó un 15% en relación al año anterior, y ya las cosas iban mal, pero se cayó un 15%, y al siguiente año no llegaba ni siquiera al 80% de lo que fue el año anterior. Entonces empieza una caída tremenda y el experimento tiene que abandonarse 3 años después. Sucedió lo mismo en los demás países. Todos los que optaron por esta planificación, todos los que optaron por llenarse la boca de que este es el gobierno de los desfavorecidos, en este caso de los campesinos, que fue en China, fue el gobierno de los trabajadores en la Unión Soviética. De esta manera no era así, sino que las cosas no estaban en manos de aquel pueblo, no estaba en manos de los campesinos, estaba en manos de un grupo de personas que creían que su juicio era superior al de los demás y que podían planificar todo en su totalidad. El resultado fue, una de las estimaciones más conservadoras que existe, es 32 millones de muertos en solo 3 años. La producción se destruyó. Y no solamente la producción de alimentos, la producción en cuanto al acero, que intentaban también igualar al Reino Unido, se deshizo, no tenía sentido los objetivos que daban los comunistas, la planificación central, para poder igualar al Reino Unido. Fue tanto el desastre y no pudieron llegar a las metas que le pedían a los campesinos que en hornos caseros fundan sus herramientas para poder igualar a la producción de acero que tenía Reino Unido. Esto provocó, aparte de que era acero de pésima calidad, aparte que la gente, o sea, aparte que era de mala calidad, terminaron destruyendo esos bienes de capital que necesitaban para trabajar. 3 años les tomó. 3 años. Es que esto fue olímpico. Fue 3 años en donde murieron más de 30 millones de personas de hambre, y aparte se destruyó toda la estructura que tenía el país formada hasta ese momento. Gente que antes vivía en las ciudades ahora pasó a ser un nuevo campesinado. Gente que no sabía trabajar, gente que no tenía la experiencia, y esto derivó en uno de los más grandes desastres que se ocasionaron. A partir de ahí estuvieron dando tumbos un par de años más hasta que salieron con otra tontera que fue la revolución cultural. Pero lo que caracteriza a este inicio de la China maoísta y con lo que podemos compararlo con otros países es precisamente el uso del instrumental marxista, que derivó en un Estado enorme y una planificación centralizada. No existe ningún historiador serio, pensemos por ejemplo en alguien como Arnold Toynbee,
que se hubiese decantado por despreciar a China desde el punto de vista cultural. Hay que reconocer que su existencia milenaria nos ofrece la posibilidad de toparnos con distintas manifestaciones en el ámbito cultural que cabe apreciar. Y si se pretendía llevar a cabo una revolución, no solo considerarían importante los maoístas ver qué sucede en el contexto de la política, definiendo quién debe ejercer el poder, o la economía, cómo modificamos la forma de satisfacer nuestras necesidades. La cultura se convertirá igualmente en un escenario propicio para lograr enormes cambios, ya lo apuntaba Enrique González, porque el maoísmo tendrá uno de sus principales momentos estelares, aunque terribles, con la famosa revolución cultural. La cultura importa y también interesa que quienes se ocupen de su destrucción desde el punto de vista de la tradición que juzgaban indeseable sean los jóvenes, esos jóvenes que han originado cánticos, discursos de exaltación. Con el caso de Latinoamérica están los escritos dirigidos a los jóvenes de José Ingeniero, José Enrique Rodó también. Esos jóvenes también serán estimulados, Andrés, con el objetivo de gestar una revolución cultural marcada por la violencia y el más feroz dogmatismo. A ver, es que para iniciar ese incendio de una revolución no hay nada más fácil que recurrir a la pólvora que ingenuamente a veces tiene la juventud. En el caso de China y otros ejemplos similares, por supuesto, la incitación a la creación de un nuevo mundo, a forjar un nuevo destino y un nuevo hombre que habite ese nuevo mundo y ese destino, no sería posible si no tiene de su lado a quienes puedan tomar la vida y dar la vida por ese proyecto. Es así que ese estímulo fanático, revolucionario, en este caso de la Revolución Cultural China, no se limita solamente a ese campo de la cultura en una especie de espacio para intercambio o por último hasta cierta imposición sutil de las cosas, ni siquiera para eso. No, aquí había que eliminar. Y así fue como se hizo. La historia de los guardias rojos, la historia de lo que pasó en China, como inclusive las instituciones, los métodos de calificación, toda esa educación que se consideraba burguesa y que se consideraba por eso mala y perjudicial para el proyecto revolucionario, fue tomada y fue prácticamente destruida. Es lo que acompaña un proceso de freno prácticamente que tiene un freno civilizatorio en el que se pone a China durante ese tiempo y que deja y que se vuelve, mejor dicho, el espacio perfecto para que ese fanatismo violento, que no solamente grita, sino que dispara, que masacra, tenga su aparición estelar. Es interesante además porque este tipo de prácticas, por más de que luego se terminen, dejan una herencia, dejan una especie de estela y ejemplo que eso sí es difícil de extirpar. Y es lo que pasa todavía en China. Y estamos en el año 2020. Entonces, ¿por qué? Porque al anular toda esa especie de espacio medianamente libre para las ideas, para el conocimiento, creas además una especie de altar para endiosar, ya sea un emperador vivo o después muerto, como pasa con Mao, y difícilmente el conocimiento no solamente va a llegar, sino el individuo va a dejar de buscar ese conocimiento, va a dejar de preocuparse por conocer, por saber, por comodidad, por miedo, por falta de costumbre, por una mezcla extraña entre las tres, y va a dejar lo que dejó: muerte, violencia, censura, y unas generaciones venideras que se van a ver directamente consumidas por esa revolución cultural. A ver, y cómo es, ¿no? A veces estos sujetos con alma autoritaria ni siquiera tienen, bueno, ni siquiera no es que les interese disimular, pero tienen esa debilidad por tomar esos ejemplos
muchísimos regímenes, incluido el de acá, al anterior, decidieron tomar ese nombre de la revolución cultural, porque es importante, según esta idea, minar las bases de todo aquello que es malo, que es foráneo, que es imperialista, lo que sea el nombre que quieran, tomarla y generar a través de esa educación y de esa cultura ese nuevo hombre del que hablábamos hace rato y en otros programas. Entonces, y ese hombre, no, insisto, no por casualidad, no solamente va a ser dócil, sino va a ser sumiso, pero además de ser sumiso, va a ser violento o va a entregar, va a ser sangriento, va a ser capaz de negar la existencia misma de las leyes de la física o de la ciencia o de una enfermedad para apostar por un proyecto político, por los intereses de otras personas y hasta arriesgar su vida, insisto, y la del prójimo por ese proyecto. Entonces, es ahí donde esa revolución cultural, más allá del momento en el que deja sus ondas explosivas, que es en las siguientes, ya sea generaciones o en los siguientes años después de lo que pasa. A propósito de lo que señalaba Andrés sobre las repercusiones, réplicas, efectos que tendrán que ver con esta revolución cultural, debemos tomar en cuenta lo que ha sucedido en Europa y Latinoamérica. Hay frases que ganaron el derecho a la inmortalidad por cierto ingenio y el contexto en el cual fueron lanzadas. Pienso en la imaginación al poder. También seamos realistas, pidamos lo imposible. Por supuesto, me refiero al célebre Mayo francés. Es cierto que Daniel Rojo y otros de sus protagonistas, jóvenes, rebeldes, ¿por qué no también revoltosos?, se ocuparon de levantar banderas de distintos autores, sobresaliendo, como no, Herbert Marcuse. También se ocuparon de reivindicar el mensaje guevarista y, lo que más nos interesa, propugnar como un camino correcto el de China. Ya en este caso se destacaban las supuestas bondades de lo que estaba sucediendo en China. La revolución cultural tendrá entonces una faceta europea, más adelante también latinoamericana, en donde esta juventud entenderá que el camino a seguir ya sería ese, el de Mao, afín a sus ilusiones, aunque no necesariamente compatible con la realidad. Daniel. Sin lugar a dudas, tal cual, ya han hecho mención bastante. Uno de los grandes aportes que dejó la China del Mao posterior a lo que fue la guerra civil y la consolidación de la República Popular de China, etcétera, etcétera, fue o sea, en primer lugar, el gran salto y posteriormente lo que se vino a llamar la revolución cultural. Algo que sí se destaca bastante de la revolución cultural es que precisamente tuvo un periodo previo y fue en ese periodo previo a la revolución cultural en donde distintos intelectuales, distintas personas interesadas al marxismo vieron en China un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se había hecho en Rusia, los jerarcas comunistas que gobernaban China ya en ese entonces habían aprendido ciertas lecciones respecto a qué cosas no se debían hacer, imitando el gran fracaso que sucedió en Rusia. No es nada raro que recién van a iniciar un proceso de colectivización en el campo agrario prácticamente 10 años después de haber alcanzado el poder. No fue tan súbito ese cambio porque se entendía que dentro de los márgenes fracasados del marxismo habían ciertos espacios que ya, bueno, en este caso los grandes jerarcas chinos prefirieron no pasar. Fue ahí en donde en ese momento, tras grandes años en el gobierno, años en donde pudieron consolidar su poder que ya tenían después de haber ganado la Guerra Civil China. Vamos a ver el tema de la revolución cultural y un parecido bastante genial respecto a otros regímenes totalitarios, no en el Oriente, sino en otras partes del mundo. El tema de los guardianes rojos. Los guardianes rojos, evidentemente, una aclamación a la juventud, un intento para, evidentemente, tener agentes que permitan esa tiranía interna dentro de los propios límites gubernamentales chinos. Se trató, sin lugar a dudas, de un gran movimiento incitado evidentemente con fines totalitarios, fines prorroguistas en este caso, que trataba de eliminar cualquier tipo de disidencia interna
dentro de los límites de la organización política china. Esto fue algo bastante interesante porque al fin y al cabo, después de lo que fue el gran fracaso, el gran salto que mencionaba acertadamente Enrique, vino a parar este otro fracaso que dejó a China prácticamente en una situación bastante difícil de sobrellevar por parte de los jerarcas comunistas. Fue en ese momento en donde, a partir de lo que habían sido estos dos grandes fracasos, primero el intento de colectivización, de crear estas células agrarias autónomas que rendirían sus frutos en base a una planificación centralizada, y el otro que fue uno de los movimientos más macabros de la historia, que fue prácticamente eliminar a cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de oposición en base a premisas, en este caso culturales, asociadas a la personalidad que se le atribuía al señor Mao, las virtudes de la revolución, etcétera, etcétera. Precisamente después de esta terrible experiencia vamos a ver cómo dentro de los límites del proceso comunista, maoísta chino, se va a dejar de lado estos principios, se va a tratar de reformar esto en función a las metas normativas que tenía la población china. A diferencia de otros procesos revolucionarios, el objetivo de China era prácticamente acceder a esos mismos niveles de desarrollo que se vivían en países occidentales, pero se pensaba que la planificación centralizada en este caso sería la solución o la vía correcta, adecuada para llegar a este puerto. Entonces vamos a ver cómo en China se van a crear, a partir del fracaso de estos dos intentos del señor Mao, el propio fracaso que le van a atribuir sus propios jerarcas, van a tratar de cambiar esto porque, bueno, al fin y al cabo no funcionó. Vamos a ver cómo se van a crear las zonas económicas especiales, en donde a partir de ese momento China va a tratar de aperturarse al capital extranjero, sobre todo a los grandes empresarios que, huyendo de ese régimen, se van a asentar en ciudades como Hong Kong o Taiwán. Vamos a ver cómo a partir de ese momento China va a desarrollar unas características bastante peculiares respecto a otros sistemas políticos en el mundo. En primer lugar, con el tema que ya mencionaba, el tema de las secciones económicas especiales, lugares en donde, bueno, tener cierto tipo de libertades económicas era ampliamente válido, pequeños lugares, pero en otros en donde se iba a mantener la vieja estructura económica que vino liderada por el Partido Comunista. Al día de hoy vemos como en países, bueno, en regiones de China hay en ciertas regiones hay un gran desarrollo económico, gran desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, pero en otras regiones de China, sobre todo en las más alejadas del Mar Pacífico, del Océano Pacífico, van a vivir al día de hoy en la más absoluta pobreza. Esto es prácticamente porque, como se configuró el Estado chino a partir de esos dos fracasos, vamos a ver cómo se va a intentar tratar de remar el barco. ¿Por qué? Porque precisamente, como ya se había mencionado, los intentos de parte de la vanguardia política revolucionaria habían sido totalmente fracasados. Y esto, bueno, en un contexto en donde China, con los grandes aportes que se podían hacer respecto a mano de obra, el proceso de industrialización que vivían países como Japón, la ventaja que ya empezaban a tener los propios vecinos, el proceso político que vivían países como India, pues bueno, van a condicionar de alguna forma el resultado que se va a vivir en China. Al final vamos a ver cómo la influencia del maoísmo simplemente se va a relegar en el apartado cultural al tema de las guerrillas. Vamos a ver cómo la gran experiencia que tuvo el señor Mao Zedong, sobre todo en los años 30 y 40 previos a la guerra civil, van a influenciar a otros movimientos políticos en el mundo. El tema de organizarse y a partir de ahí luchar contra ese capitalismo opresor, etcétera, etcétera, a partir de una organización política basada en el uso de la fuerza disuasiva, aleatoria, que se vino a llamar guerrilla. Estos ejemplos se van a repetir en otros países, en otras regiones, como fue el caso de Vietnam, como fue lo que se intentó hacer en países como el Congo, como se intentó hacer aquí en Bolivia. O sea, prácticamente tratar de evitar esas luchas directas y empezar estas escaramuzas que de alguna u otra forma se pensaba que vendrían asociadas a un gran movimiento popular de campesinos, indígenas, etcétera, etcétera. Nada de esto sucedió. Nada de lo que había pronosticado el señor Marx ni los jerarcas del Partido Comunista Chino se cumplió. Y pues bueno, vino un periodo de adaptación que al final terminó degenerando en la China que todos conocemos al día de hoy. Pensar el marxismo desde el subdesarrollo no ha sido una labor que hubiese sido asumida únicamente por Mao. Están sus famosas reflexiones en el Libro Rojo,
sino que igualmente desde Latinoamérica se intentó consumar esa proeza reflexiva. El principal exponente de tales quehaceres intelectuales es José Carlos Mariátegui. Mariátegui nos sirve para pensar en Latinoamérica considerando las repercusiones terribles del maoísmo. Se ha hecho mención en más de un pasaje de nuestras reflexiones de cómo el maoísmo se relaciona con las guerrillas y el anhelo de transformar la sociedad gracias a la violencia. No podemos, sin embargo, dejar de insistir en este problema a partir de uno de los fenómenos más sanguinarios que desde el punto de vista ideológico se puede destacar en cualquier parte del mundo por su trascendencia. Todos deberíamos estar de acuerdo con que Sendero Luminoso, organización marcada por el maoísmo, tiene que ser considerada como un agente que vuelve posible notar lo terrible de las miradas que cuentan con este tipo de posicionamientos. Porque si revisamos sus postulados, analizando lo que se conoce como el pensamiento Gonzalo, ese ideario que fue forjado por Abimael Guzmán, pues notaremos esta secuencia. Se hablaba del marxismo, leninismo, maoísmo, y allí a lo último entraba Abimael Guzmán. Si se trata de reconocer las pesadillas que fueron desencadenadas por estas posturas, pues se debe subrayar lo peligroso que resultan a partir de lo que se ha vivido en Latinoamérica y en concreto con decenas de miles de muertos en el Perú, y se hablaba de grandes discursos. Todavía hoy, aunque parezca increíble, hay personas que consideran que Abimael Guzmán era un revolucionario y no un criminal común y corriente o terrorista, y piden que se lo libere de cadenas perpetuas. Todavía existe la posibilidad de que alguien crea que ese fin del paraíso igualitario tendría que justificar medios terribles como bombas, matanzas y degüellos que fueron consumados por los seguidores de Sendero Luminoso y, por supuesto, en este caso, del maoísmo, Enrique. La igualdad económica exige siempre el uso de la fuerza. Nadie va a ceder voluntariamente su propiedad privada. Si es que alguien viene y pide que por favor se la dé para este elevado ideal. Eso no pasa. Todo este tipo de cambios que se generan, el maoísmo fue un cambio muy radical que tuvo China. Si bien tenían algunos parámetros heredados de la China imperialista, en donde había un control de precios, un control de la producción, el mismo Confucio, muchas de esas cosas escritas señala lo productivo que puede ser controlar los precios cuando hay epidemias, cuando hay hambrunas. Fue un cambio totalmente radical lo que pasó. Y algunos historiadores hasta hace no mucho tiempo, digamos unos 20, 30 años atrás, se atrevían a decir y el maoísmo, porque el estalinismo sí fue violento, sí fue represivo. En cambio, el maoísmo buscaba echar la culpa de los fracasos al clima, a que las cosechas no le fueron bien, pero se ha llegado a demostrar cómo también se ejecutaba gente en masa, cómo para arrebatarle las tierras, arrebatar la propiedad privada, se recurrió a la violencia y al terror. Entonces no es para nada sorprendente que todos los regímenes totalitarios, en especial estos comunistas que tenemos a lo largo del siglo XX, hayan recurrido a la violencia, al terror que se provoca en los individuos para poder lograr este elevado ideal. Y es que se sigue considerando por parte de muchas personas que la igualdad económica sí es un justificativo para poder ir hacia la violencia, recurrir a la violencia para quitarle a aquellos que más tienen y dárselo a aquellos desfavorecidos. Entonces es totalmente un error incluso de comprender el funcionamiento de la economía, que se entiende que es un juego de suma cero en donde si yo gano alguien está perdiendo. Entonces, para evitar este tipo de cosas, se optó por esta igualdad económica que para lograrse tuvo que militarizarse el país.
y empezaron a destruir aquellas instituciones imperiales, es cierto, pero que habían ayudado de alguna manera a darle de comer a la gente antes de que entre Mao al poder en 1949. Entonces, toda esta dinámica violenta que generó el maoísmo es algo muy característico de todos los regímenes totalitarios y el socialismo en general, que busca obviamente la planificación central de las cosas y destruir el libre ejercicio de la acción humana. Entonces se eliminan todo lo necesario para que las cosas puedan funcionar y ajustarse constantemente con cierta armonía. Se cree que porque esto tiene fallos, entonces debemos recurrir a la planificación central. Y como esta falla, utilizamos más y más y más de ella de manera compulsiva. Esto nos lleva a que nuestros experimentos estén condenados al fracaso. Y es lógico, en Latinoamérica se ha querido replicar esto siguiendo este ideal maoísta, porque se empieza a ver siempre el elevado ideal, el resultado final, el que debería ser el resultado final. ¿Qué es lo que dicen los críticos marxistas, por ejemplo, de la Unión Soviética? Lo que fracasó, y también de los maoístas, obviamente, lo que fracasó no fue el instrumental marxista, lo que fracasó fue que lo aplicaron mal, que hubo mucha corrupción, que no lo aplicaron correctamente. Entonces siempre hay una excusa para no culpar al instrumental, y es que puede tener una intención final que parece noble, que todos vivamos en armonía, que nadie pase necesidades, pero es que para llegar a esto necesariamente debemos hacer cosas que no solamente son terribles, sino que nunca van a dar el resultado que nosotros estamos esperando porque van por un camino totalmente equivocado. Entonces la violencia viene a ser el instrumental principal para que podamos concretar algo que atenta contra la naturaleza. Si fuera más o menos natural, no necesitaríamos aplicarlo a las malas. Y es lo que pasó en la Unión Soviética, es lo que pasó en la China maoísta, en donde tuvo que aplicarse un rodillo militar a toda la sociedad para que nosotros podamos empezar a concretar este ideal. Pero ya sabemos cómo terminaron las cosas. Es más, de 1966 a 1976 destruyeron todo toda la capacidad técnica que tenía el país y toda la capacidad educativa. Es decir, la misma violencia que generaron, que tenía un gran fin, hizo que el país quede totalmente atrasado. Cuando después de 1978 empiezan los viajes de estudio de ciertos economistas chinos a Estados Unidos, tuvieron que bajarlos al nivel de licenciatura, a que estén con jóvenes estudiantes de economía porque lo que sabían no era nada, debido a la obsesión por la planificación central que tenía el régimen, que era condenada con muerte, con violencia, así es que uno la contradecía, y a los mismos líderes del Partido Comunista los hacían a un lado si es que se atrevían a cuestionar el maoísmo, provocó que la gente entre en un retroceso terrible. Entonces, la violencia es solamente la puerta de entrada a este conflicto. Empiezan a destruirse cosas que son esenciales para el progreso de la humanidad. En 1922, Ludwig von Mises decía, si la comunidad socialista no quiere degenerar en un caos estúpido que devore a la civilización, deben crear un mercado y los precios deben determinarse como se determina en la sociedad capitalista. No hay manera de que nosotros hagamos por las malas algo que va contra la naturaleza. La única manera de que intentemos siquiera hacer esto sería por medio del uso de la violencia. Y es la característica de todos los regímenes totalitarios. Ya se ha destacado con acierto que desde 1978 China experimenta cambios, se producen a partir de ciertas decisiones que tuvieron como protagonistas a Deng Xiaoping, entre otros jerarcas del Partido Comunista Chino. Existe, sin embargo, más de un cuestionamiento que puede ser lanzado en el caso de lo que nos ofrece ese país asiático. El año 1982, Michael Nowak publica El espíritu del capitalismo democrático. Subrayo la importancia de tal título, Andrés, porque si procuramos hoy lanzar cuestionamientos a lo que ocurre en China, más allá de lo que hemos subrayado, no podríamos dejar de lado ese aspecto que nos importa y apreciamos, que es la democracia. Para algunos podría hablarse de un capitalismo chino. Hasta cierto punto aquello es discutible, pero lo que no resulta digerible es el hecho de que pretenda reivindicarse
un supuesto modelo democrático que estaría imperando en China. Perdón, estaba sin audio y ahora con video. Sí, a ver, lo que pasa es que va un poco en ese sentido de la herencia que queda, rayos con la cámara, de la herencia que queda porque mm, a ver, si se dice que hay una especie de abandono de esas prácticas, de una reconducción, de una especie de apertura, y claro, y obviamente no es que sea igual que antes del pasado trágico, pero como que no es tampoco es el presente ideal. Pienso, por ejemplo, a ver, tomando un ejemplo de ese lado y no solamente geográfico, sino también ideológico, lo que pasó con la Unión Soviética, ¿no? O sea, se va Stalin, se cambian las prácticas estalinistas, se reniega de todo aquello, pero sí siguió siendo un régimen terriblemente autoritario, terriblemente contrario a las libertades, o sea, con todo lo que implicaba. En el caso de China, igual, o sea, la existencia todavía del Partido Comunista Chino, de el partido y nada más, de lo que pasa ahora, pueden googlear noticias, lo que pasa con el tema de Hong Kong, lo que pasa con la disidencia, lo que pasó con Tiananmen hace varios años, o sea, cuestiones, y un montón de cosas también, y aquí no se trata de pegar de conspiranoico, sino de pecar de sensato, y el montón de cosas que sucederán y que no existen, porque existe un control total todavía, y esa es una herencia, por supuesto. Y lo interesante también de este tipo de cooptaciones es que también saben adaptarse a los tiempos, lamentablemente, porque así como se puede decir que las causas del desarrollo, de la libertad, se renuevan con el mundo, con las tecnologías, etcétera, estos sistemas de control también. Veamos el caso de lo que pasó con el origen de la pandemia. Entonces, hay una profunda, un profundo amor prácticamente por el hermetismo autoritario que no se fue con Mao, y que tienen estos sus herederos un poquito más disfrazados, que no usarán el traje ese que usaba Mao, usarán ternos y lucirán un poquito más ante el mundo, pero con un espíritu autoritario que si pudieran, harían tanto o más que Mao Zedong. El año 2001, Michelle Illiorca presenta su libro que se denomina La diferencia y es uno de los grandes conceptos que importa desde el punto de vista contemporáneo. No la igualdad, la uniformidad, sino lo diferente, que se convierte, por otro lado, en una prueba de fuego dentro de una sociedad que sea democrática. Tenemos que reconocer la posibilidad de que alguien se decante por seguir un camino distinto del nuestro, tratar de ponernos de acuerdo en un cierto común denominador. Se ha hecho mención y corresponde remarcarlo en estos minutos que nos quedan al caso de la diferencia que nos ofrece Hong Kong, porque ese es un gran criterio para determinar si existen o no avances significativos desde fines de la década del 70, más allá de lo relativo al tema económico. Daniel, que tengamos hoy quejas, incluso periódicas, que existan presos políticos, que haya diferencia y que esta diferencia no genere posibilidad del debate, sino medidas represivas y condenas variadas, pues deja concluir que la salud en esos casos de la convivencia plural no deja ningún tipo de satisfacción cuando se hace un análisis riguroso de lo que pasa en China. Así es como mencionas, Enrique. Es bastante curioso porque el hecho de que Hong Kong o Taiwán se hayan convertido en emporios industriales, emporios comerciales, etcétera, fue porque precisamente existía una clase urbana y en parte una clase relativamente acomodada, odio utilizar el término clase, pero es lo que viene aquí, que huye precisamente del proceso revolucionario en China y se asienta en estos lugares. Y es curioso porque tras lo que fueron las aperturas económicas bastante limitadas y que fueron cambiando progresivamente, etcétera, por el señor Deng Xiaoping,
precisamente se elabora, o sea, se elabora esta política de Estado de tratar de planificar estas zonas económicas especiales cerca de estos lugares que habían sido el refugio de todas estas personas que habían huido de las grandes restricciones que tenía el gobierno comunista chino en ese momento. Y es bastante curioso porque, en primer lugar, el tema de China respecto a la cualidad que tiene de forma estratégica, geopolítica, si se quiere decir, en todo lo que fue el siglo XX, no es algo que comienza precisamente con la revolución del señor Mao, o mucho menos con la apertura comercial china. Ya vamos a ver cómo a principios del siglo XX muchos países van a entender la gran importancia que tiene, en primer lugar, la gran cantidad de mano de obra china, la terrible pobreza que existía, los grandes grupos campesinos que tras las constantes invasiones japonesas y el desmantelamiento del aparato productivo por parte del Japón, van a pasar de personas asalariadas a nuevamente ser campesinos. Y bueno, a partir de ahí, otra de las grandes influencias que deja, sobre todo el tema del maoísmo y a la política que se desarrolló en el siglo XX, fue el tema de la concepción monolítica de cómo debería ser el partido, el culto a la personalidad, la idea de un partido como vanguardia política que tendría que sobreponer problemas internos para llevar a cabo la revolución, fue algo que vendió bastante, sobre todo en Latinoamérica y en algunos países africanos. Es curioso porque al final se había visto la experiencia de la Unión Soviética y se trataba de evitar los errores dentro de los marcos que permitía un sistema comunista en China. En este caso, algunos historiadores mencionan que gran parte en el gobierno del señor Zedong se trataba de que los grandes jerarcas del partido tengan ciertas temporadas en donde volverían a bajar a estratos sociales bajos, en donde volverían a la agricultura, a las grandes industrias y pasarían esa etapa y volverían nuevamente a su puesto de jerarquía en el sistema gubernamental chino. Esto se lo hacía con una idea ingenua de que, bueno, se recordaba los orígenes, el señor Zedong fue un sujeto que estuvo muchísimos años de su vida en pura guerra civil, en puros intentos guerrilleros de revolución, en el constante exilio, etcétera, etcétera. Y bueno, se trataba de alguna forma de maquillar cómo sería y adaptar a las circunstancias chinas lo que era el comunismo soviético. Y bueno, al día de hoy vamos a ver cómo China, como bien se mencionó, es un gran ejemplo, no tanto de libertades económicas, porque si bien es cierto de que dentro de los límites de las libertades económicas existen ciertas restricciones que no se pueden, o sea, no son bastante compatibles con una economía de libre mercado. Es cierto de que sí existe una amplia apertura económica. En ese sentido, un ciudadano chino en este momento es bastante libre como inversor, como consumidor, como agente empresarial, etcétera, etcétera. Pero como sujeto en sociedad civil, como sujeto con derechos políticos, como sujeto que pueda disentir abiertamente dentro de unos límites democráticos, pues no. Y esto es bastante, o bueno, esto es un objeto de estudio porque nos demuestra al fin y al cabo que este modelo chino de ciertas libertades económicas, pero que prácticamente ni nulas libertades individuales, se puede replicar en distintas partes del mundo. A veces podemos ver cómo en regímenes autoritarios se va a tratar de adaptar a las circunstancias que se vive. El tema de Singapur también es esencial, un estado en donde evidentemente existe una dictadura, pero una dictadura bastante camuflada dentro de las libertades económicas que se tiene. Y bueno, esto lo digo porque convendría reflexionar. Hay muchas personas con ideas políticas que piensan que la libertad es algo que simplemente se limita al mercado. Y esto no es así. Yo pienso que bajo ningún aspecto podemos considerar a China, Singapur, estos tigres asiáticos muy ricos, muy desarrollados, con muchos avances tecnológicos, pero con un nulo respeto a lo que es el individuo, la libertad de expresión, valores asociados a la democracia, etcétera, etcétera. Y esto lo recalco porque al fin y al cabo, gran parte de la concepción de Estado que se tiene en los países orientales o países africanos no es del todo compatible con los valores que se tienen en Occidente. Muchas veces las potencias europeas han impuesto la organización política que ellos tenían en sus países de orígenes en sociedades en donde se seguía viviendo bajo esquemas de tribu. Al día de hoy vemos cómo estas consecuencias se siguen viviendo. Vemos cómo, a pesar en países africanos, se sigue viviendo a pesar de tener límites impuestos, un modelo de Estado-nación relativamente similar,
conflictos tribales, conflictos religiosos. En China el caso de la extrema pobreza que tienen algunas regiones que no entraron en el marco de las reformas del señor Xiaoping, y la extrema opulencia que se tiene relacionada intrínsecamente a un Estado bastante corporativista. Vemos cómo en ciertas partes de China a día de hoy, pues bueno, siguen comiendo murciélago. Esto es bastante curioso y al fin y al cabo nos demuestra estas ambivalencias que se tiene dentro de los límites del totalitarismo. Yo pienso que ante todo el ejemplo de China puede ser bastante valioso para algún experimento totalitario que se pueda tener en Latinoamérica. La idea de tener un Estado corporativo, un Estado que es ampliamente dueño de grandes empresas a nivel mundial y que a partir de ahí, dentro de sus límites internos, trata de sofocar cualquier disidencia interna, pero a nivel exterior trata de, bueno, siempre estar permanentemente en contacto, hegemonía e influencia respecto a otros países. Al día de hoy el tema de la OMS, el tema de la propia pandemia es algo que se relaciona bastante a esto. China, al fin y al cabo, al día de hoy ya es un actor político preponderante dentro de los límites de la política mundial. Vemos cómo la escalada de conflictos entre Estados Unidos y China está aumentando progresivamente y quizás existe el momento, hay que dejar abierta la posibilidad en que las pugnas sean difíciles de solucionar mediante mecanismos diplomáticos y en este caso se trate de recurrir al uso de la fuerza. Siempre hay que tener en cuenta que el modelo chino, el planteamiento que hace China respecto a la organización política es algo muy distinto, radicalmente distinto a lo que tenemos en Occidente, y quizás llegue el momento en donde, bueno, estas diferencias o estas pugnas internas que a veces suceden en el caso de Hong Kong, bueno, al final terminen estallando y bueno, veamos los resultados. En el año 89 veíamos cómo en muchos países, bueno, prácticamente todo el mundo se levantaba constantemente contra lo que había sido el régimen soviético, regímenes comunistas. China fue la gran excepción y bueno, vemos cómo al día de hoy ese estado totalitario se sigue manteniendo. El año 2007, uno de los más distinguidos intelectuales del presente, Guy Sorman, publicó su controvertido libro China, el imperio de las mentiras. Conviene remarcar esas críticas que fueron formuladas en general en ese momento, ya que nuestro programa se ha denominado el maoísmo como un cuento chino, y el cuento tendrá que ver con una narración ficticia, un engaño. China, históricamente, con la revolución maoísta, nos ha ofrecido distintas evidencias de su alejamiento de la verdad. Y hoy podríamos concluir prácticamente lo mismo. Se puede notar que existen engaños en relación con sus posiciones de defensa de los intereses de toda la humanidad, cuando lo que se está buscando es satisfacer lo que les importa. Es curioso cómo representantes de la izquierda a nivel mundial y en concreto latinoamericana suponen que lo de China es siempre una generosa ayuda en materia de préstamos, cuando en realidad se trataría de alcanzar otros propósitos. Pretenden que uno crea ese discurso y que no esté profundizando en lo que realmente importa. Y el desafío tiene que ver también con ese tipo de indagaciones. Analizar qué es lo que realmente hay de cierto, hasta en lo de la gran potencia que es China, que se pone en cuestión. ¿Hasta qué punto podríamos asegurar que en efecto China de manera sostenida ya se ha consolidado como un actor que no hay que dejar de lado? ¿Hasta qué punto China es un garante de la seguridad internacional? ¿Hasta qué punto sirve con sus vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU? Porque desde toda perspectiva también hay sitio, Enrique, para subrayar mentiras en estos grandes discursos de ese enorme país asiático. Por supuesto, hay algo muy difundido, una idea muy difundida entre círculos muy comunes, ¿no? En la sociedad, que dicen que China va a superar a Estados Unidos, será la nueva potencia mundial. Es indudable el poder económico que tiene China en ciertos aspectos. El más temible es el poder militar que al menos aparentan tener,
y además el hecho de que ha financiado otros regímenes como el de Corea del Norte. Entonces, parte de la idea de que realmente China es lo que nos muestra, lo que dice ser. Creo que la gran salvación que tuvo China a partir de la década del 80 fue la apertura económica que tuvo. Ahora, esta apertura económica está cargada también de ciertas cosas que no van, es decir, se dio una libertad económica, pero supervisada totalmente por el Estado, no existen libertades políticas y se siguen manejando las cosas igual que lo hacían con Mao. La única diferencia es que empezaron a abrir el mercado a la inversión y ahora como un prestamista mundial se pretende de que China, algunas personas de verdad que pecan de ingenuas o no sé, la verdad, por qué pensarán esto, que sí, de buenas intenciones, China está tratando de ayudar al mundo de los desmanes del capitalismo. Sin embargo, seguimos en una dinámica en la que estamos prestando dinero. El origen de todo esto ya puede ser tema de conversación, hablar específicamente de eso, pero se piensa que China irá a superar a Estados Unidos como potencia y como el gran respaldo financiero del mundo, cuando no es así. China tendría que copiar todo el modelo institucional que tienen los países capitalistas exitosos de Occidente, en este caso, digamos, Estados Unidos, tendría que copiar todo el sistema institucional para seguir igualarse. Mientras no copien el sistema institucional que garantiza el respeto a la propiedad privada, que garantiza la libertad política, la libertad económica de los ciudadanos, no podrán llegar a ser lo que la gente quiere creer que China es en este momento. Creo que es toda una falsedad, toda una mentira que envuelve la dinámica de la política y la economía en China desde épocas del maoísmo y que hay personas que todavía insisten en ver esto como una realidad, ¿no? China, una gran potencia exitosa que ha demostrado que el comunismo es bueno, cuando en realidad es todo un fracaso y se sigue sirviendo de una economía de mercado en ciertos aspectos para poder mantenerse a flote. Creo que el tema de China es muy complicado y a la vez preocupante si es que en Latinoamérica se sigue viendo con simpatías lo que este país hace para nosotros. Llegamos a la parte final de nuestra entrega de cada viernes y como suele pasar, hay sitio para las conclusiones que en este caso serán lanzadas por nuestros contertulios. Andrés Canseco. Ya, a ver, es un poco amplio esto, pero trataremos de resumirlo. El tema del maoísmo, del que hemos hablado hoy, a ver, no se reduce, lamentablemente, a un espacio, a una franja de la historia de lo que sucedió en el continente asiático. Es una práctica sanguinaria, o es un ejemplo sanguinario, mejor dicho, y como ejemplo malo, lamentablemente ha tenido o tiene todavía sus seguidores, y si no sus seguidores, al menos sus herederos. La idea de eliminar al disidente ha sido, no es única, por supuesto, del maoísmo, pero tiene su expresión muy, muy fuerte en este tema. Además, es uno de los grandes, grandes, grandes fracasos y a diferencia de lo que puede pasar con alguna otra experiencia, es prácticamente irrebatible su condición de fracaso. Difícilmente alguien va a poder argumentar, alguien sensato, obviamente, va a poder argumentar acerca de cuánto fue de positivo la revolución cultural china o el gran salto adelante. Y tiene, como bien, de una manera muy completa, decía Enrique González, un presente donde todavía late, donde todavía persiste esa herencia del maoísmo, transformado, acomodado, edulcorado, como sea, pero existe todavía en esa intención de un régimen, de un partido comunista chino, cuyos peligros son todavía muy grandes para el orbe. Seguimos con las conclusiones en este caso que serán lanzadas por Daniel Flores. Bueno, yo pienso que el maoísmo al día de hoy, pues, afortunadamente se limita a simplemente ser una práctica propia de sectas nostálgicas, a veces bastante trasnochadas, que tratan de reivindicar lo que fue el proceso marxista totalitario del siglo XX. Afortunadamente podemos decir de que, bueno, el maoísmo al día de hoy es algo bastante irrelevante dentro de lo que es los límites políticos occidentales.
el enemigo en este caso, para ponerlo en términos combativos, es el modelo que aporta China y que fue en parte el resultado de los errores que tuvo el maoísmo y tratar de salvar la gran cúpula jerárquica del Partido Comunista Chino y tratar de salvar, pues bueno, el poder que se tenía. Al día de hoy es cierto, como bien se mencionaba, que es muy difícil, jamás habría que confiar en las estadísticas o los datos que da el gobierno chino, pero hay algo que sí se puede rescatar. El gobierno chino, China como tal ya es un actor preponderante en la política mundial. Lo estamos viendo ahora, estamos empezando a ver las primeras consecuencias de ello, más allá de si internamente tienen grandes problemas económicos, problemas de disidencia, etcétera, etcétera. Vemos que la China del día de hoy sí importa bastante. Gran parte de esto, pues bueno, la política de Estados Unidos, uno de los grandes, o no, el país más desarrollado del mundo, ha girado prácticamente en torno a tratar de contener lo que hacía China dentro de sus límites. Esto nos muestra algo bastante interesante. Al fin y al cabo, China va a tratar de mantener ese control interno represivo que tiene a toda costa, adaptado a medios digitales que les pueda proporcionar la tecnología y evidentemente tratar de financiar, apoyar a otros proyectos totalitarios similares. Habría que dejar abierta la posibilidad que regímenes como el venezolano o como el de Corea del Norte repliquen la experiencia de los años 70 de China y bueno, se mantenga la cúpula, pero cambie de alguna u otra forma las reglas del juego, conservándose ciertas actitudes, ciertas políticas de un tinte claramente totalitario. Finalmente, y como cabe habitualmente, Enrique González, ¿cuáles serían las conclusiones en este tema que nos ha convocado? Son sencillas. El ascenso de Mao a China fue el descenso al infierno. El gran salto adelante fue un gran salto al vacío y la revolución cultural fue la destrucción de la capacidad productiva, de la educación y de todo el sistema que en su momento mantuvo a China como la conocimos a inicios del siglo XX. Creo que el maoísmo fue catastrófico y fue una de las más sanguinarias eh, uno de los más sanguinarios intentos de planificación que ha tenido la humanidad. Creo que sirve de lección para observar los peligros que puede tener la planificación centralizada y el estatismo en la sociedad. Sin embargo, sigue siendo llamativo como para algunos China viene a ser un ejemplo a seguir. No lo creo, hay mucha evidencia para despreciar todo intento de constructivismo. Esta ha sido otra emisión de Jinetes del Coronavirus. No hablamos aún en mandarín porque desconfiamos de que esto sea lo más digno de ser analizado y puesto en práctica, pero sí nos interesa lo que sucede en ese país asiático y en todo lugar donde la libertad sea puesta en peligro. Me han acompañado Andrés Canseco, Daniel Flores y Enrique González y abrigamos la esperanza de volver a darnos cita el próximo viernes para nuevamente tomar la palabra y reflexionar sobre cuestiones que merecen nuestras consideraciones. Será hasta entonces y muy buenas noches.